Bueno, pues vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más virales y, la verdad, más inquietantes que han surgido en Internet en los últimos tiempos. Es una historia que se está contando casi en directo y que nos hace replantearnos todo, hasta la propia naturaleza de lo que llamamos realidad. A ver, es la típica pregunta que parece sacada de una peli de ciencia ficción, ¿verdad? Es el punto de partida de un montón de libros y series. Pero imaginemos de verdad lo que significa. El silencio. La soledad más absoluta, en medio de una civilización que sigue ahí, intacta, pero vacía. Es una idea que da miedo, pero que al mismo tiempo fascina. Pues bien, para un chico mexicano al que conocemos como Kellen, esta pesadilla no es algo hipotético. Se ha convertido en su día a día. Él nos cuenta que vive en una especie de versión espejo de Ciudad de México, un lugar al que llama Año Cero, y donde, hasta donde él sabe, es el último ser humano que queda. Pero a ver, ¿cómo empieza una cosa así? Es que no fue un cambio poco a poco, fue un salto de golpe, una transición de una noche de ruido, de caos en la ciudad, al silencio más sepulcral que uno pueda imaginar, un mundo fantasma. Todo arranca a principios de 2020. Kellen cuenta que vivió una noche rarísima, llena de disturbios, de sirenas sonando sin parar por toda Ciudad de México. Lo graba sin entender nada y a la mañana siguiente se despierta. Pero, ojo, no en su casa. Aparece en un piso que no conoce, todo desordenado. Y ahí, en medio de todo ese caos, se encuentra un disco. Cuando consigue reproducir el disco, este es el mensaje que se encuentra. No es una explicación, no. Es casi como una bienvenida. Y le asigna una identidad, usuario 03M. Esto ya nos da una pista. No parece ser un superviviente de un apocalipsis, sino más bien un participante de algo. Claro, como es lógico, en cuanto empezó a contar su historia en redes sociales, la gente no se lo creía. ¿Y qué hizo Kellen? Pues empezar a enseñar pruebas que eran muy difíciles de rebatir. Se dedicó a ir a los sitios más icónicos y concurridos de la capital mexicana, en horas punta, para que viéramos el vacío absoluto. Vamos a empezar por el Estadio Azteca, un gigante con capacidad para más de 80.000 personas. Un día de partido, eso es un auténtico hervidero de gente. En el mundo de Kellen, silencio total. Ni un alma. Nada. De ahí se fue a Tepito. Cualquiera que conozca Ciudad de México sabe que ese mercado es uno de los sitios con más vida, más bullicio, no ya de México, de toda Latinoamérica. Pero el resultado es el mismo, un silencio que no es normal. O incluso el Palacio de Bellas Artes, que es el epicentro cultural, siempre rodeado de gente, de turistas, de artistas, pues ahora no es más que una postal completamente desoladora. Y quizá la prueba más fuerte de todas, el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Un lugar que literalmente nunca para, jamás. Y sin embargo, en su realidad, está congelado en el tiempo. Ni un avión, ni un pasajero. Cero. Pero es que su mundo no solo está vacío, es que además es una jaula. Kellen ha contado que cuando intenta salir de la ciudad en coche, al llegar a los límites, se choca con una especie de barrera invisible. De la nada baja una niebla súper espesa, empieza a sonar una alarma ensordecedora y hay una fuerza que le impide seguir. Está atrapado. Y la cosa se pone todavía más rara, porque este universo espejo no sigue las mismas reglas que el nuestro. Tiene sus propias leyes, sus anomalías, una física totalmente perturbadora que desafía cualquier lógica. Este es, sin duda, uno de los detalles más escalofriantes. Él entra en un supermercado, coge una bolsa de patatas o cualquier cosa envasada que está perfectamente sellada, y cuando la abre, dentro solo hay aire. La comida tal y como la conocemos simplemente no existe. Mientras sigue explorando, Kellen se va encontrando sobres con más mensajes. El segundo parece confirmar que todo esto es a propósito. Habla de un mundo creado solo para elegidos. ¿Elegidos para qué? Esa es la gran pregunta que se queda flotando en el aire. El tercer sobre es diferente, es más como una provocación, un juego mental. Da a entender que le están observando, que juzgan todo lo que hace. Alguien o algo está vigilando cada movimiento, cada intento que hace por entender qué pasa o por escapar. Con el tiempo, la historia da un giro tremendo. Kellen empieza a atar cabos y se da cuenta de que esto no es algo paranormal, sino que podría ser parte de un experimento científico gigante y secreto. Y lo más importante, que él no es el único. Consigue contactar con otra persona, una tal Usuaria 2009, que está en Japón viviendo exactamente la misma situación, pero en su propia ciudad vacía. Intentan hacer una videollamada, pero es imposible, una interferencia se lo impide. De repente, el misterio de Kellen pasa a ser el proyecto Realidad Cero, un posible experimento a escala mundial. Y entonces llegamos al punto clave de todo esto. Un mensaje reciente lo cambia todo. Le comunican que el proyecto Realidad Cero ha fracasado.
Y claro, esta noticia es aterradora. ¿Qué pasa con los sujetos de prueba cuando un experimento sale mal? Pero con esa noticia del fracaso también llega un rayo de esperanza. Le han ofrecido una salida, una oportunidad para volver a su mundo. Eso sí, no va a ser nada fácil. Hay una condición, un último reto que tiene que superar. Para poder volver tiene que resolver el mismo puzzle que lo ha tenido atrapado todo este tiempo. Le piden dos cosas. Primero, que descubra cuál era el objetivo real del proyecto Realidad Cero. Y segundo, por qué lo eligieron a él, a Kellen, para participar. O sea que su libertad depende de que se convierta en el detective de su propia desaparición. Y esa es la gran pregunta con la que nos deja esta historia alucinante. Mientras Kellen sigue buscando las respuestas, el resto del mundo mira. Y aquí es donde todo se vuelve todavía más interesante, porque sea cual sea la respuesta, estamos viendo una nueva forma de contar historias. Podría ser un juego de realidad alternativa súper complejo, un ARG diseñado para hacerse viral, o de verdad estamos siendo testigos de un experimento que se nos escapa por completo. La respuesta, de momento, sigue atrapada con él en el año cero.